Bueno, las nuevas adquisiciones del CKD, Pedro Ramírez, va a dar su plática de hoy, sobre cristales líquidos retardadores de fase, ¿cierto? Entonces, pues tiene la palabra el doctor Claudio. Buenos días, para los que no me conocen, soy Claudio Narciso Ramírez y recientemente contratado en el CKD. Estoy en el grupo de sistemas ópticos, en el área de óptica y microondas. Mi formación es de ingeniero electrónico y comunicaciones en la Universidad Iberoamericana en León, Guanajuato, y posteriormente hice la maestría y doctorado en óptica en el Centro de Investigaciones en Óptica, en León, Guanajuato también. Allí, con la asesoría de la doctora María Strovnik, desarrollamos un interferómetro de desplazamiento vectorial con sensibilidad ajustable. En este interferómetro, el patrón de franjas se forma en la región de intersección del frente de onda original y un frente de onda desplazado. Entonces, este patrón de franjas es proporcional a la derivada del frente de onda original en la dirección del desplazamiento. En este caso, el interferómetro de desplazamiento vectorial está basado en una configuración Mach-Zehnder, y en uno de los brazos del interferómetro colocamos el sistema de desplazamiento, que está formado por dos prismas de cuña, y esto tiene dos grados de libertad, que es el ángulo de giro de ambos prismas, lo cual nos da la dirección del desplazamiento, y la distancia de separación entre prismas, que nos da la magnitud del desplazamiento. Entonces hicimos pruebas con una esfera de vidrio óptico BK7 para determinar el grado de esfericidad del mismo. Entonces iluminamos con un frente de onda esférico expandido, y el frente de onda transmitido lo dirigimos hacia el interferómetro de desplazamiento vectorial. Entonces, las primeras pruebas que hicimos fue cambiando la dirección del desplazamiento, los prismas de cuña, y observamos que la forma de las franjas se mantiene en diferentes direcciones del desplazamiento. Después mantenemos la dirección del desplazamiento, pero aumentamos o disminuimos la separación entre prismas y aumentamos la sensibilidad del interferómetro. Y la siguiente prueba fue determinar el patrón de franjas alrededor del ecuador de la esfera. Entonces, íbamos girando la esfera y estamos registrando en diferentes subaperturas alrededor del ecuador, y se observa que la forma de las franjas se mantiene prácticamente constante. La última prueba que hicimos fue variando la distancia de la fuente de luz. Con esto introducíamos o disminuíamos la cantidad de aberración esférica que observábamos en el patrón de franjas. A partir de estos patrones de franjas dedujimos los coeficientes del polinomio de Segni, y vemos que efectivamente el término correspondiente a la aberración esférica va cambiando considerablemente. Luego, al terminar el doctorado, hubo la oportunidad de ir a la Universidad Autónoma de Barcelona, primero contratado como profesor invitado, y ahí impartí la materia de ondas, óptica y laboratorio de óptica, y posteriormente hice una estancia postdoctoral en la misma universidad en el grupo de la doctora María Isuel y el profesor Juan Campos. Su campo de investigación en un principio era el tratamiento digital de imágenes, y posteriormente empezaron a utilizar las pantallas de cristal líquido para hacer holografía digital, para hacer metrología, polarimetría, y a partir de esto fue que empezaron a estudiar la polarización de la luz. Voy a explicar un poco sobre la polarización de la luz. Nosotros modelamos la luz como una onda electromagnética, en la cual el vector de campo eléctrico puede tener componentes en X y en Y. Y estas componentes las podemos también representar como ondas cosenoidales con cierta magnitud
y cierta fase. Entonces, a partir de estas expresiones y haciendo algo de trabajo matemático, algebraico, podemos llegar a esta expresión que nos indica que la luz está polarizada elípticamente, la ecuación de una elipse. Entonces, dependiendo de los valores de la amplitud y de la diferencia de fase entre las componentes en X y en Y, tenemos luz polarizada linealmente con una cierta orientación, o luz con polarización elíptica, porque varía en el sentido de las manecillas del reloj, o puede variar en el sentido inverso de las manecillas del reloj. Este fenómeno de polarización tiene muchas aplicaciones, por ejemplo en las pantallas de cristal líquido, en algunos proyectores de luz, ya que nos permiten modular la intensidad de la luz. Y también tiene aplicaciones, por ejemplo, para determinar los componentes o ciertos materiales por la reflexión de la luz, que nos da cierta polarización. Entonces, lo primero que hicimos en Barcelona fue la caracterización de este monopíxel de cristal líquido, el cual está formado por dos placas de vidrio plano paralelas, separadas a una distancia muy pequeña, y entre ellas se encuentran las moléculas de cristal líquido, con esta forma alargada. En las paredes interiores de estos vidrios también se deposita una capa de conductor, una capa conductiva, nuestro material hito, y también tiene una capa de lineamiento con el cual le damos cierta dirección a las moléculas. Entonces la luz que incide en el cristal líquido es cierto índice de refracción, y cuando nosotros aplicamos una diferencia de voltaje entre los dos electrodos, inducimos un campo eléctrico, y las moléculas de cristal líquido tienden a alinearse con este campo eléctrico, y ahora la luz que incide va a haber otro índice de refracción, va a tener diferente, dentro de aquí, va a tener diferente velocidad. Se puede decir que se induce un retardo de fase. Y es lo que precisamente queríamos determinar, calibrar, que sería el retardo de fase. Este era el monopíxel de cristal líquido, en función del voltaje aplicado. Pero este voltaje no puede ser un voltaje constante, sino que tiene que variar. Debe ser un voltaje entre 0 y algo, para que la molécula no quede permanentemente en esta dirección. Entonces, esas variaciones de voltaje también nos dan variaciones en el retardo de fase, que nosotros modelamos como una función triangular con un valor de fase medio, delta mayúscula, que varía entre menos A y más A. Entonces nosotros en el laboratorio implementamos estas dos configuraciones, donde iluminamos nuestro monopíxel de cristal líquido con luz polarizada linealmente, y a la salida colocamos otro polarizador lineal. Primero, los polarizadores tienen sus ejes de transmisión en paralelo, y variamos el voltaje en esta plaquita, lo cual resulta en variaciones en la intensidad que detectamos. Después giramos los polarizadores en paralelo un ángulo θ, y volvemos a variar el voltaje en la plaquita, en el monopíxel de cristal líquido, y registramos las intensidades resultantes. Y así sucesivamente hasta girar 360 grados, una vuelta completa. Después iluminamos el monopíxel de cristal líquido con luz polarizada circular, ya sea en el sentido de las manecillas del reloj, después en el sentido contrario a las manecillas del reloj, y giramos este polarizador un ángulo θ, variamos el voltaje, y las intensidades detectadas las registramos. Entonces todo esto se puede modelar, todas estas intensidades, con luz polarizada linealmente y con luz polarizada circularmente, las podemos modelar con esta expresión, donde θ es el ángulo de giro de los prismas, delta es el valor medio
del retardo de fase inducido por el monopíxel. Alfa es el ángulo del eje rápido del cristal líquido, que es el que nos induce el retardo de fase. Y beta es un valor de una razón de contraste que está relacionado con la variación del retardo de fase, con variaciones en el retardo de fase. Entonces utilizamos un método de mínimos cuadrados a partir de las intensidades y con estas expresiones, y nos da estos resultados de la variación de la fase, del retardo de fase, en función de los voltajes que aplicamos. Acá está el contraste de fase, que se mantiene prácticamente en 1, está normalizado en 1, se mantiene en ese valor. Luego repetimos este procedimiento para una pantalla de cristal líquido con un alineamiento paralelo, pero esta pantalla de cristal líquido no tiene las dos placas plano paralelas transparentes, sino que tiene una que refleja la luz, y la reflexión de la luz es donde está la luz con el retardo de fase. Entonces aplicamos el mismo procedimiento con luz polarizada linealmente y con luz, iluminando con luz polarizada circular, y obtenemos estos valores de retardo de fase, ahora en función de los niveles de gris que se le mandan a la pantalla de cristal líquido desde una PC. Entonces, en este caso el contraste de fase cae para ciertos valores, casi la mitad, para ciertos valores de gris. Luego, una aplicación que implementamos fue un interferómetro por difracción de un punto, en el cual utilizamos nuestro monopíxel de cristal líquido, que tiene la particularidad de que en la parte central del monopíxel tiene una pequeña región sin electrodo. Entonces, cuando variamos el voltaje en el monopíxel, se induce un retardo de fase en prácticamente todo el monopíxel, excepto en esta área donde no tiene electrodo. Entonces iluminamos con luz polarizada linealmente y enfocamos esta iluminación en la región central del monopíxel. Aquí está nuestro objeto 3D, y con esta lente enfocamos este plano en la CCD. Entonces, esta es la expresión de la función de transferencia de nuestro monopíxel en la región central, donde U es 0, delta U es 1. Si es 1, estos dos se me van y me queda que la función de transferencia es 1 en la región central. Fuera de la región central, delta U es 0, y nomás me queda la contribución del retardo de fase debido al nivel de gris inducido. Esta es la amplitud compleja de nuestro objeto, de onda objeto, con magnitud y fase, y lo que se tiene en este plano sería la convolución del frente de onda objeto con la función de transferencia del monopíxel. Pero lo que detectamos con la CCD son intensidades. Estas intensidades están al cuadrado. Si las multiplicamos por el coseno del retardo de fase inducido y también por el seno del retardo de fase inducido, podemos, a través de esta expresión, recuperar la información de la fase. Entonces ya tenemos la información de fase, de la magnitud, y en la PC podemos recuperar el frente de onda en diferentes planos. Entonces aquí tenemos el interferómetro implementado, tenemos nuestro objeto 3D que consta de 3 planos, un portaobjetos con una pequeña letra grabada, una retícula micrométrica en diagonal y otro portaobjetos con una pequeña letra grabada en él, nuestra plaquita, monopíxel de cristal líquido y la lente para enfocar en la CCD. Entonces inducimos 4 retardos de fase con la plaquita. Primero sin retardo de fase, con un retardo de fase pi medios de pi, y
de 3 pi medios, y utilizamos el método de phase shifting de 4 pasos para recuperar la fase, la información de fase del frente de onda objeto. Entonces en la PC hacemos la propagación en diferentes planos. Entonces en la PC, con la información de magnitud y fase, podemos hacer la reconstrucción de diferentes planos. Aquí estamos reconstruyendo este plano donde está una J. Este sería otro plano donde está el cero, donde está la retícula. Y otra vez la J. Hacemos la propagación en diferentes planos. Luego implementamos otro interferómetro en línea, que en este caso la interferencia se produce por la superposición del frente de onda difractado por estas partículas y el frente de onda de la iluminación. Y en la CCD vamos a detectar nada más la magnitud, nada más la intensidad. Pues cuando hacemos la reconstrucción de cualquiera de estas dos partículas, en estos dos planos, vamos a tener la partícula enfocada en la PC, pero también la imagen conjugada, desenfocada, superpuesta, porque es un interferómetro en línea. Entonces, para evitar esto, colocamos un filtro de banda lateral, que es el borde de una navaja, con esto a la distancia focal de esta lente, y con esto eliminamos la mitad de las frecuencias espaciales en el plano de Fourier. Con esto eliminamos una de las imágenes conjugadas, y al momento de hacer la propagación en la PC podemos enfocar este plano, ya sin la imagen conjugada, o este plano. Pero esto tiene la desventaja de que en la reconstrucción, como eliminamos la mitad de las frecuencias espaciales, la imagen está distorsionada. Entonces necesitamos tener este filtro y su complementario al mismo tiempo, y se nos ocurrió utilizar una pantalla de cristal líquido, sustituyendo el borde de navaja con la mitad con un retardo, con la mitad de la pantalla con un retardo 0, y con la otra mitad de la pantalla con un retardo de 180 grados. Entonces, la explicación es esta. Iluminamos con luz polarizada lineal a 45 grados, y en la pantalla codificamos la mitad con un retardo de fase de 0 y con un retardo de fase de 180. Dividimos el frente de onda en amplitud, y una la hacemos pasar a través de un polarizador a 45, el otro polarizador a menos 45, y en la CCD tenemos el resultado como si tuviéramos un borde de navaja en una posición y su complemento al mismo tiempo. Entonces lo que tenemos esta es la imagen distorsionada con un solo borde de navaja, y en la otra CCD tenemos el complementario. Si lo sumamos en la PC, podemos recuperar el frente de onda original. Ya tenemos la información de magnitud y de fase. Ya compensado, ya no se ve la distorsión debido al borde de navaja nada más en una posición. Y ya podemos hacer la propagación y podemos enfocar diferentes planos, plano de la retícula y otro plano con un haz
micropartículas. Y esto, si lo hacemos repetidas veces en un objeto que está cambiando de posición con el tiempo, podemos hacer una película Entonces, en cada frame de esta película tenemos la información de magnitud y fase, y en la PC podemos hacer en cada frame de la película, hacer la propagación y enfocar diferentes planos en el tiempo. Aquí se enfocan las partículas se mueven, las mantenemos enfocadas, después vuelven a mover, pero al mismo tiempo desenfocamos y reconstruimos el plano de la retícula. Entonces, en esta película cada frame tiene la información de magnitud y fase y podemos hacer la reconstrucción de diferentes planos en cualquier momento. Entonces, con este mismo interferómetro lo utilizamos para hacer el rastreo de micropartículas que se están moviendo en la dirección del eje óptico, y podemos saber en cada momento la posición enfocando en la PC en diferente posición del trazo de partículas. De este lado tenemos la imagen de las partículas difractadas, tal como se capturan en las CCDs, ya está compensado. Entonces las partículas se están acercando a la fuente de luz, se están alejando de la CCD, y los patrones de difracción van creciendo, los anillos de difracción crecen. Entonces en la PC, como tenemos la información de magnitud y fase, hacemos la reconstrucción en diferentes planos y con eso podemos establecer la distancia que recorren las coordenadas de estas partículas en diferente tiempo. Bueno, todo lo que estamos haciendo ahora es en el grupo de sistemas ópticos. Se está desarrollando el laboratorio de fabricación de equipos ópticos, en el cual la fabricación de componentes implica diferentes etapas, diferentes pasos. La primera sería el generado, que es el proceso de llevar un bloque de vidrio a una forma aproximada de la componente, pero sin brillo. Y esto se puede hacer con estas máquinas que son para generar diferentes superficies, y con estas otras herramientas le damos la forma de una superficie cóncava o una superficie convexa, con esta herramienta de copa de diamante, o en un torno usando una herramienta esférica o un buril. Con esto le damos una forma aproximada a la componente. El siguiente paso sería el pulido, que es prácticamente el proceso determinado de la superficie óptica. Los más comunes son el pulido con una herramienta rígida, una herramienta pulidora rígida, con diferentes pulidores, polvos para pulir. Puede ser de banda continua, un sistema magnetorreológico de pulido o por chorro de agua, entre otros. Y finalmente está la etapa de pruebas, que son necesarias tanto en el proceso de fabricación como en la certificación final.
Estos métodos lo que miden son el perfil de curvatura, las tolerancias y las aberraciones de la componente. Y las pruebas más comunes son la prueba de anillos de Newton, donde comparamos una superficie ultra plana con nuestra superficie bajo prueba. También está el método de interferometría de fisión. También comparamos nuestra componente con una superficie de referencia que puede ser plana o puede ser curva. También existen otros métodos, el método de Hartmann, la holografía generada por computadora, perfilometría, etc. Entonces mi propuesta es utilizar estos dispositivos de cristal líquido, estos moduladores espaciales de cristal líquido, para hacer estas pruebas, ya que son capaces de modular la fase del frente de onda incidente. Entonces primero, por un lado, hay que hacer la calibración de estas pantallas de cristal líquido, la calibración polarimétrica, para ver el retardo de fase inducido por cada píxel de esta pantalla, y la calibración interferométrica, que nos dará la información de la deformación debido a la propia geometría del modulador, que suele ser principalmente astigmatismo, por la forma de la pantalla de cristal líquido. Entonces nosotros podemos usar estas pantallas de cristal líquido para generar un frente de onda asférico de referencia, aprovechando que se puede modular espacialmente la fase, o compensando el frente de onda. Esto es, por ejemplo, en un interferómetro, si tenemos un interferograma con mucha cantidad de franjas, las iríamos disminuyendo, enviando diferentes configuraciones o diferente distribución del retardo de fase con las pantallas de cristal líquido, hasta obtener un interferograma sin franjas. Entonces ya sabríamos la cantidad de aberraciones que inducimos para cancelar estas franjas. Y lo que estamos haciendo en este momento es caracterizar el retardo de fase de retardadores de fase de cristal líquido. Con esta configuración estamos iluminando con luz polarizada linealmente. Colocamos el retardador variable con su eje rápido a 45 grados, y a la salida colocamos otro polarizador con su eje de transmisión perpendicular al eje de transmisión del polarizador de entrada, y detectamos registramos las intensidades con un detector. Esta es la forma de las intensidades detectadas en función del voltaje aplicado, y con esta expresión recuperamos el valor de retardo de fase inducido. Pero estos valores están envueltos en valores entre 0 y pi. Y con esta expresión recuperamos el valor de la fase ya desenvuelta, y lo expresamos en longitudes de onda, en nanómetros. Entonces, este es lo que implementamos en el laboratorio. El arreglo experimental, tenemos el láser que iluminamos sin expandir, el polarizador a 0 grados, el modulador de retardo de fase variable a 45 grados, el otro polarizador a 90 grados y el detector. Pero queremos conocer el retardo de fase en toda la apertura del retardador variable de fase. Entonces utilizamos dos monturas deslizables motorizadas para mover el retardador de fase y ver el retardo de fase en diferentes puntos de toda la apertura. Entonces lo hicimos para diferentes longitudes de onda. Aquí están varias medidas, están superpuestas, prácticamente no hay variación, no se observa variación.
Este es para otra longitud de onda. Va cambiando la modulación. Aquí tenemos prácticamente 900 nanómetros de modulación, aquí 800. Y para el láser en rojo, a 640 nanómetros, tenemos aproximadamente 750 de retardo de fase, que es lo que podemos inducir. Aquí nos observa mucha variación entre diferentes partes de la apertura, pero si sacamos las diferencias con la región central, tenemos diferencias de alrededor de 5 nanómetros, con respecto a una medición central. Por último, estos son los mapas del retardo de fase en 2 dimensiones. Esto es para esta longitud de onda a 1.55. Estos son los valores de retardo de fase. Tiene diferencias. Y aquí se observan menos diferencias, con 6 volts. Para 543 se va más o menos uniforme a 1.6 volts. 6 volts se observan diferencias. 640 nanómetros. Y aquí en este caso se observan mucho mayor diferencia. Entonces, de manera dinámica. Aquí en este video podemos ver las diferencias en el retardo de fase en diferentes puntos de la apertura del modulador. En esta región es más o menos uniforme y en las orillas sí se observan variaciones. Aquí es para diferentes voltajes entre 0 y 10 volts. Entonces existen ciertos valores de voltajes en los cuales sí hay diferencias apreciables. Esto sería todo. ¿Algunas preguntas que tenga el doctor? En estas que nos acabas de presentar, ¿crees que varíe esa retardancia con la intensidad del haz? No creo, intensidad no. Alguien variaría con la longitud de onda. Con la intensidad no. O sea, se mantiene el retardo de fase. Porque eso lo hice en diferentes tiempos y siempre se mantuvo la modulación. Nada más un comentario, pero si estás aplicando un voltaje, se ve que a voltajes mayores orientas mejor el cristal líquido, ¿no? Entonces, bueno, entonces sería de esperar que deberías trabajar con voltajes altos en ese rango de rojo, ¿no? Que están todos. Pero la intensidad del láser, si el láser es muy potente, sí calienta el material, ¿no? Y podría desviarte de esa orientación. Entonces, tendrías que estudiar también con dependencia de la intensidad del láser. Yo pienso que así lo van a modificar, ¿no? ¿De qué espesor más o menos es tu celda de cristal? O sea, Sí, es una celda, ¿no? ¿De qué espesor? Porque depende, entre más delgado, más fácil lo alteras, entre más grueso, le cuesta más la intensidad del láser. Sí, yo creo que debe ser como medio centímetro, 5 milímetros. Sí, tan choncho está. Es un láser muy importante. Pero esas estadísticas son pantallas de 20 micras, nada más 10 micras. Tendrías que estudiarlo. Yo pienso que sí, ¿no? Si hay potencia, sí lo van a ver, Rufino.
Claudio, yo no entendí cómo es que con el arreglo, me perdí, no entendí cómo puedes enfocar diferentes planos con ese dispositivo que pusiste. Lo que detectamos con los interferómetros, en la CCD detectamos intensidad. Entonces, con estos métodos estamos recuperando la intensidad, la magnitud y la fase del frente de onda, ya en la PC. Pero si solamente detectan intensidad, dices. Sí, en la CCD solamente detectaría intensidad. Ajá. Entonces, ¿cómo detectas fase y sería la magnitud y la fase la deducimos, por ejemplo, con el método de phase shifting de 4 pasos. Con eso recuperamos el valor de la fase. ¿Me puedes poner el arreglo para captar un poquito? ¿Sería este? Bueno, aquí también están enfocando diferentes distancias. El que nos mostraste el que tiene dividido en dos partes, que tienes dos partículas y algo así como ese, por ejemplo. Sí, este. O sea, en un interferómetro en línea, la interferencia captada en la CCD, la intensidad, sería la interferencia entre el frente de onda difractado por las partículas y el frente de onda, en este caso el frente de onda colimado, con el que se iluminan las partículas. Entonces, en la CCD lo que detectamos son las intensidades, la magnitud. Pero, a ver, espérame, es que ya no me queda claro, ¿es la intensidad total de las o estás midiendo punto a punto la intensidad? O sea, si estás haciendo un muestreo espacial transversal de las... Nada más la intensidad. ¿Total? La imagen difractada de esto. Si nosotros iluminamos con un láser colimado, lo que observamos en la CCD va a ser la difracción, la interferencia entre la difracción entre el frente de onda difractado y el frente de onda de iluminación. Eso es lo que se capta, la intensidad en la CCD. Si eso utilizamos una integral de propagación en la PC, podemos recuperar o enfocar este plano. Tendríamos la imagen de este punto enfocada. Pero eso lo hacen con un postprocesamiento de información que tiene el CCD. Como tenemos la información de fase, vamos a, en este plano, al recuperar este plano, vamos a tener la imagen de este punto enfocado, pero la imagen conjugada, desenfocada y superpuesta también. Es la característica de estos interferómetros en línea, en que al mismo tiempo tienes la imagen enfocada y la imagen conjugada desenfocada, pero superpuesta. Entonces, una forma de eliminar la imagen desenfocada, la imagen conjugada, es poniendo el borde de navaja para suprimir la mitad de las frecuencias espaciales en el plano de Fourier. Con esto eliminas una de las imágenes conjugadas y en la PC, al momento de recuperar este plano, enfocas nada más este punto. Pero este método tiene la desventaja de que eliminas la mitad de las frecuencias y la imagen enfocada presenta distorsión. Entonces, para compensar esa distorsión, se nos ocurrió eliminar el borde de navaja, sustituirlo por una pantalla de cristal líquido, donde la mitad tiene un retardo de fase 0 y la otra mitad tiene un retardo de fase 180 grados. Si iluminamos con luz polarizada 45,
tenemos a la salida, tenemos el efecto de tener el borde de navaja en una posición y su complemento al mismo tiempo. Entonces ya en la PC sumamos estas dos y ahora sí tenemos la información de magnitud y de fase ya compensada. Y al momento de recuperar, de hacer la propagación a estos planos en la PC, ya nada más tenemos la imagen enfocada sin la imagen conjugada, desenfocada y superpuesta. La otra duda que tengo es en el caso del interferómetro de difracción por un punto, ¿de qué tamaño es el orificio o la región donde no hay 10 micras de 10 micras? Lo que pasa es que a mí me desconcierta mucho que en un agujero de 10 micras donde tienes un campo eléctrico en toda la demás área, por efectos de borde no haya campo eléctrico en ese agujero, digamos. imagen. Esta sería la imagen del punto central sin electrodo. Colocamos un polarizador para ver la imagen nada más de la luz que pasa cuando no hay retardo. ¿Qué forma tiene? No, es algo irregular. Sí. Porque este monopíxel de cristal líquido lo hicieron en la Universidad Politécnica de Madrid. Y nada más quitaron una parte de los electrodos, en una parte central, pero pues, es algo rudimentario. Pero la idea era probar. Gracias. En esos cristales líquidos tenían, bueno, los electrodos y una capita, una alignment layer. ¿Qué es eso? Es una capa conductora. No, ese es el hito. Ese es el hito, que son los electrodos, pero superpuesta a esa había otra que se decía alignment layer, y que además alineaba, sí, desalineaba, digamos, las moléculas con respecto al campo eléctrico. sí. En la figura que mostraste estaba el campo eléctrico vertical y estas estaban las que estaban en contacto con esas alignment layers estaban torcidas. Sí, esta es la capa de alineamiento, es lo que le da una cierta dirección a las moléculas de cristal líquido. Cuando nosotros iniciamos un voltaje aquí, las capas entre los electrodos, se induce un campo eléctrico y las moléculas tienden a alinearse con el campo eléctrico. Pero ¿por qué quedan desalineadas algunas? Estas por efecto de la capa de alineamiento. ¿Y qué es eso? ¿Por qué se desalinean? Eso es lo que no entiendo. Nunca había visto esas capas. Que son, pues quedaría como algo imperfecto, digamos, ¿no? A uno le gustaría que estuvieran todas alineadas por un lado o todas para el otro, no que quedaran así medio. No entiendo por qué es esa capa de alineamiento. Pues lo que a mí me explicaron es, no sé, un polímero donde lo pasas con una brocha, se generan surcos y las moléculas de cristal líquido tienden a orientarse a esos surcos. Es una capa de anclaje, o sea, como dice, pintas en una dirección y las moléculas quedan alineadas con esos surcos y abajo en la misma dirección y así quedan. Pero hay otras configuraciones que puedes quererlo al revés. Por ejemplo, la de arriba las alineas así y la de abajo ortogonal. Entonces, como se anclan esas capas de cristal líquido, en este caso forman una espiral, empiezan así y terminan así. Y tienes un sándwich así. Pero cuando aplicas el campo, se esa es una caricatura, nada más tienes una molécula alineada, pero en realidad como ya están ancladas ahí, gradualmente, si el campo va hacia ahí va el campo así, las primeras moléculas están pegadas, ya están ancladas, y poco a poco las demás se van alineando al campo, hasta que otra vez se van acostando a la capa de abajo, ¿no? Pero es gradual, o sea, esas ya están ancladas, ya no las puedes mover tan fácilmente, las que se mueven son las del medio que no están ancladas, ¿no?
Entonces, así siempre vas a tener un cristal líquido con las primeras moléculas pegadas y las otras gradualmente se van subiendo. Eso suelen los sistemas de cristal líquido neumático. Es que siempre hay efectos de borde de estas cosas que no puedes evitarlos, hay que tratar de controlarlo nada más. Por eso son esa capa. Es que siempre el borde no te deja mover las moléculas como quieres. Nunca. Entonces tienes que tratar de controlarlo como puedes. ¿Más preguntas? En el modelador que estás usando ya al final, en el último trabajo, es de transmisión. Sí. ¿Presenta flickering? ¿Qué? No. No, nosotros. ¿Y cómo será una manera de determinar si tiene flickering o no? O sea, ¿cómo puedes decir que, no hay flickering? Pues, no sé, ¿cómo se determina que no hay? Pues, por ejemplo, se puede utilizar otro método, el método que presenté al principio con los polarizadores cruzados o paralelos, y con eso se puede determinar si existe flickering. Bueno, porque solamente con los dos polarizadores al final no más detectamos el retardo de fase, pero flickering no, con ese método no, se debe utilizar otro método. Ajá, pero mi pregunta es si se presenta o no, porque hasta donde entendí lo iban a usar para retardador, o sea, como retardador. Entonces, hasta donde recuerdo, si a veces tienes flickering, puedes inducir depolarización. Y si se induce depolarización, pues ya no es confiable que funcione como retardador. Entonces, para allá va mi pregunta, ¿no? Si ya se hizo una prueba de que no hay flickering, No. o... Sería el siguiente paso, sacar aparte del retardo, si presenta flickering de polarización. ¿Otra pregunta? Nada más una observación. Yo no creo que tu detector que parece que es comercial tenga medio centímetro de cristal, porque necesitarías voltajes muy altos para orientarlo, ¿no? Es un 10 volts por micra lo que necesitas para orientarlo, ¿no? Para 20 volts por micra. Entonces, imagínate medio centímetro, ¿cuántos volts serían por micra, ¿no? Para llegar a 5 minutos? Esta es una fuente de total para orientarlo, ¿sí? Sería cosa de checarlo. Nunca he visto un display o un aparato con medio centímetro de cristal. Bueno, si no hay más preguntas, perdón. ¿otra? ¿De qué tamaño es el píxel? Ajá. ¿O es solo un monopíxel? En el último, en el que está usando al último. Es el modulador, el retardador. Es de medio centímetro. Bueno, casi un centímetro. O sea, ¿es un monopíxel? Sí, nada más. Ya. Si no hay más preguntas, entonces agradecemos al doctor Carlos.